Bueno, muy buenas noches con cada uno de ustedes. ¿Me confirman si el audio se escucha bien, por favor, antes de continuar? Ingeniero, Ah, sí se perfecto. logra escuchar. Bueno, agradecerle por la presentación a la señorita Candy, muy agradecido. Es parte de la, de la trayectoria profesional que he tenido. Quizás hay muchas cosas que estoy dejando ahí de mencionar, pero para el caso no son muy importantes. Bueno, agradezco la invitación que recibí por parte de CIMIC para poderles brindar este webinar o esta charla, como querramos llamarlo, sobre la gestión de costos, ¿no? Y entiendo que la gestión de proyectos en estos últimos años está tomando un auge porque quienes estamos en el campo, en el día a día, sabemos perfectamente la carencia que se puede tener desde las aulas universitarias. Así les cuento a manera de anécdota y así rapidísimo. En mis tiempos de universidad, pues la gestión de proyectos era muy básica. Teníamos ni idea de lo que era el PMBOK ni la existencia del PMI como tal. Y les estoy hablando de cuando yo salí de la universidad ya por el año 2006, 2007. Imagínense, no ha pasado mucho tiempo, pero no se conocía, ¿no? Y no se trabajaba como se está trabajando ahora. Entonces, yo aplaudo las iniciativas de estas organizaciones propias de las universidades de difundir, ¿no? Porque muchas veces no forma parte de una currícula, pero aprender de cómo se gestionan proyectos es lo es importante, ¿no? De cara como profesionales para cada uno de ustedes, puesto que todos en la universidad nos enseñan varios cursos de matemáticas, porque los que estudiamos en la ingeniería, ¿no? Matemáticas 1, 2, 3, 4, 5, o el nombre que le pongan, ¿no? Aprendemos de física, igual, nos llenamos la cabeza mucho de manejar softwares, ¿no? Y nos olvidamos de cómo salir al campo y gestionar un proyecto, ¿no? Sales a la calle, dominas, dominas varios softwares, dominas al derecho y al revés tu carrera, pero te tomas como un proyecto y no sabes ni cómo iniciarlo, ¿no? Ni cómo evaluarlo, ni cómo planificarlo, cómo voy a controlar mis tiempos, mis costos, mi alcance. Hay cosas que no se dan, no que no aprendemos. Entonces es muy importante y muy bueno que ahora lo difundan. Entonces, dando este pequeño preámbulo, eh, para iniciar, pues voy a aprovechar y utilizar aquí el chat. Creo que todos tienen acceso, ¿no? Pueden ingresar desde sus móviles, ¿no? Y es como el rompehielo, porque sé que hay varios participantes y no podemos conversar pues, con cada uno de ustedes, ¿no? No ahí ingresen y vayan colocando si se han utilizado la plataforma Jamboard, entiendo que sí la deben de conocer, y pues ahí vayan colocando sus apreciaciones. Cojan un sticker y pónganlo ahí, y van colocando qué es lo que esperan, ¿no? Aprender. Ustedes saben que siempre hay algo bueno, hay algo nuevo que aprender, ¿no? Por más conocimientos que tengamos sobre un tema en particular, pues siempre vamos a encontrar algo nuevo, ¿no? Entonces, pongan ahí sus expectativas y qué es lo que esperan aprender, ¿no? Ya, muchachos, entiendo que quizás eh, ¿cómo podríamos decir, ¿no? ¿Cuánto conocemos de costos? ¿Qué sabemos de costos? En- no tengo la idea, y no sé quién, la verdad no sé de dónde sacan este tipo de cosas, la verdad, sí. Eh, bueno, ingresen al Jamboard, por favor, y pongan sus apreciaciones y vamos por partes, ¿no? Ya
han ido desarrollando los temas, pues que es la gestión de la integración, ¿no? Cómo englobamos todo lo que nuestro proyecto va a tener. Ya vieron lo que es la gestión del alcance, pues, ¿no? Hasta dónde debe llegar un proyecto, qué tanto vamos a ofrecer, qué tanto vamos a cumplir y qué no vamos a cumplir con el proyecto, ¿no? Ya lo han visto. Lo otro, ya vieron también lo de que es la gestión del cronograma, ¿no? Muy importante, ¿no? Ustedes sabrán que la gestión del tiempo ha sido y será un problema muy grande en los proyectos, sobre todo en nuestro país, ¿no? Se programan proyectos que dirán, pues, vamos a un proyecto pequeño, si tú dices que vas a construir pues una casa en 2 meses y la terminas construyendo en 4, ya estás incurriendo en una falta de tu propio proyecto, ¿no? Porque esas demoras que te incurren particularmente, pues una variación en tu costo, ¿no? Lo que hayas pensado gastar, cuanto más tiempo se demore, es clarísimo que te va a costar mucho más. Entonces, todas estas áreas de conocimiento y estos procesos que tienen cada uno de ellos, pues se relacionan entre sí, ¿no? Y todos se sirven de todos, ¿no? Esa es la gran ventaja quizás que nos da el PMI con la guía PMBOK, que, lo llamamos, todos conversan entre sí, ¿no? Todos los procesos no son secuenciales, ¿no? Eso sí, desde ya es una recomendación que se les da, ¿no? La guía, si bien es cierto, una guía como cualquier libro está estructurada por capítulos, por procesos, uno tras de otro, pero al momento de aplicarlo ya en el campo, ya en nuestra vida cotidiana o en nuestros proyectos, pues son de aplicación iterativa, ¿no? No sé que hay secuenciamiento, pero no es duro como tal, ¿no? Siempre hay una retroalimentación y se vuelven a actualizar, ¿no? Entonces, siempre hay que tener esa mentalidad al momento de que cuando aprendamos de los procesos, cuando los llevemos a la práctica, ¿no? Entonces, ya veo que, bueno, una persona recién ha ido poniendo, bueno, no hay problema, tiene todo el tiempo para colocar, ¿no? Su apreciación o lo que esperan. A ver, ¿cómo funciona Jamboard? Es sencillo. En la parte izquierda de su pantalla van a encontrar hay unas opciones. Hay una que se llama una nota adhesiva, la cogen con un clic y la llevan a la pantalla, nada más. Y luego la editan, ¿no? Y le escriben sobre ello lo que quieren poner, y luego le cambian el colorcito como para diferenciarse y ya está. Es sencillo, es una herramienta bastante práctica para poder intercambiar información, ¿no? Cuando somos un grupo numeroso, cuando no vamos a poder interactuar con todos por el tiempo que tenemos, pues una nota adhesiva nos permite entender o ver más o menos cuál es una expectativa, ¿no? Que cada uno tiene, ¿no? Como les decía, no todos conocemos los temas a profundidad, pero por lo poco que sabemos o lo poco que esperamos o que hemos leído, pues nos comenzamos a generar expectativas, ¿no? Entonces ahí vamos colocando, ¿no? Yo de costos voy a aprender a cómo presupuestar. Ah, excelente, ¿no? Es una expectativa que tienes, ¿no? Ahí me puso aquí valor ganado, aprender qué cosa es el valor ganado, saber cuál es la importancia de los costos en un proyecto. Ustedes saben que todo está traducido en dinero, todo tiene un valor, un costo en realidad. Entonces, conocer cómo trabajar esta área de conocimiento y los procesos de los cuales está compuesto, pues es la base, una base de las líneas base de un proyecto, ¿no? Ustedes habrán escuchado la línea base del alcance, ¿no? Que se tiene que definir todo lo que se tiene que hacer, la línea base del cronograma, que ya lo debieron haber visto, ahora la línea de base del costo, que es la que van a ver conmigo, ¿no? Entonces, que la vamos a ver dentro de los procesos que vamos a ir desarrollando, entonces ahí van a ir conociendo. Se puede, bueno, una pregunta, si se pueden grabar los cambios que hagamos. Ahí permanecen, si pueden, mientras esté abierto, mientras yo lo deje habilitado, pueden irlo editando. Yo una vez que cerremos la sesión, yo cerraré la opción de que puedan seguir editando y se quedará como tal. Y pues los podré compartir para que el símil pues, se los haga llegar, y, ¿no? Porque entiendo que también la presentación la van a compartir entre ustedes para que puedan irla revisando posteriormente, algún punto que durante el desarrollo a veces nos queda un vacío, pero ya revisando el video puedan ir
afianzando algunos conocimientos, ¿no? Bueno, sin más darle vuelta a todo esto, chicos, ahí tienen toda la sesión para ir poniendo. Después haremos el cierre. Voy a comenzar compartiéndoles la presentación que he preparado para ustedes para el día de hoy. Ok. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Sí, ingeniero, se puede visualizar. Ya, perfecto. Entonces, vamos a hablar de lo que son las áreas de conocimiento, ¿no? De la guía PMBOK. Y esta vez, pues vamos a hablar de lo que son la gestión de los costos. Y aquí, antes de continuar, voy a hacer un pequeño paréntesis y no sé si, bueno, la verdad no sé si ustedes habrán utilizado Pull Everywhere, han utilizado esta herramienta. Es como una especie de encuestas donde podemos ir respondiendo algunas cosas, algunas preguntas, ¿correcto? Entonces, yo les voy a compartir. Espero que... eh, esto es recontra sencillo. Chicos, a ver, ahí les pongo el... Igual, les voy colocando en el chat o les voy a mostrar en la pantalla qué es lo que deberían de mostrar, ¿no? Ustedes ingresan ahí este enlace y responden la preguntita que les pongo ahí, ¿no? ¿Qué es costo? Me van confirmando quiénes pueden ingresar, si pueden ingresar o no pueden ingresar a este enlace. A ver, perfecto. Primera pregunta. Recuerda, ¿qué es costo? En una palabra, ¿qué es costo para ustedes? ¿Qué entienden por costo? No es necesario que se explayen con un párrafo grande. No, ¿qué es costo? Dinero, tiempo, perfecto. También pueden ingresar desde su móvil, así que no hay excusa. No hay excusa para que me digan, no, ingeniero, estoy conectado desde mi teléfono. No, también puedes hacerlo desde tu teléfono, así que no hay. Y no tengamos miedo en poner lo que pensamos, ¿no? Porque aquí obviamente yo no los estoy evaluando, no los voy a desaprobar, no los voy a jalar. Aquí es tener un poco la idea de qué es lo que entendemos sobre estos temas, ¿no? Muchas veces siempre tenemos vacíos, ¿no? Algunos es tiempo, algunos es valor monetario, ¿no? Lo que nos cuesta un objeto, y así vamos teniendo ideas. A lo largo de la presentación les voy a pedir que ingresen al enlace para que pongan su idea, su apreciación respecto de algún tema, de algún punto en particular, ¿no? Entonces aquí le vamos poniendo qué es costo, ¿no? Producir, valor, ¿no? Valor monetario, precio, producto, ¿no? Y ahí van generándose las ideas. Y crean que con todo lo que ustedes van poniendo, ahí van ingresando en el aplicativo, pues nos van generando de qué es lo que sabemos, ¿no? Cuánto sabemos sobre el tema, ¿no? Como les mencionaba, pues no somos dueños del conocimiento, pero podemos ir aprendiendo sobre los temas a medida que vamos avanzando.
¿no? Precio, valor referencial, producción, producto, ¿no? Sabes que el costo pues está relacionado a lo que es dinero, ¿no? Bueno, unos segundos más para que sigan poniendo sus apreciaciones y comenzar ya con el desarrollo de los procesos de esta área de conocimiento, ¿no? Que es la gestión de costos, que es un área bastante corta, ¿no? Tiene cuatro procesos, pero sí muy, muy importantes para el proyecto, ¿no? Listo, chicos, ahí lo dejamos. Bien, perfecto. Gracias por sus respuestas. Y ahora sí, voy a compartirles la presentación, esta vez sí. Y vamos con la presentación. Bueno, vamos a hablar de ya como les mencionaba, ¿no? Áreas de conocimiento de la guía PMBOK, la gestión de los costos. Ya me han dado sus apreciaciones preliminares de lo que son, de lo que tienen por costo. Y pues vamos a ver qué es gestión de costos, ¿no? El costo de los recursos necesarios para computar las actividades de un proyecto. Sabrán ustedes que de la gestión del cronograma ya pues definimos, ¿no? Nuestros paquetes de trabajo, nuestras actividades, ¿no? Y una vez que sabemos qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, ahora vamos a cuánto nos va a costar todo eso que definimos preliminarmente, ¿no? ¿No? Entonces, la gestión de costos es eso, ¿no? Entonces, es el costo recurrente de usar, mantener, respaldar el producto, servicio o resultados del proyecto que deseamos alcanzar. Entonces, teniendo la idea básica de lo que son la gestión de los costos, pues comenzamos con lo que es. ¿Cuándo se incurre en un costo? La primera pregunta que nos hacemos. Tan pronto cuando se tome la decisión, ya estamos empezando un costo. Ustedes habrán escuchado alguna vez, o sea, los que tienen un vehículo, ¿no? Que cuando el vehículo, una vez que sale de la concesionaria, es decir, después de que lo compraste, ya perdió su valor, ¿no? Es una idea para que entiendan de que el costo comienza a correr desde que un bien es adquirido o desde que se toma la decisión de la adquisición del bien, ya estamos incurriendo en un costo. Cuando hablamos de un proyecto de construcción, ya sea de obras civiles, obras eléctricas, cuando tomamos la decisión de que vamos a comprar uno u otro equipo o material, pues ya vamos a incurrir en un costo ya del cual ya debemos de considerar dentro de nuestro presupuesto, ¿no? Cuando el pedido ha sido realizado o una vez que el producto haya sido entregado, ¿no? Eso creo que lo tenemos clarísimo, ¿no? Incluso cuando hacemos compras cotidianas, hasta en un centro comercial, ¿no? Que compramos algo, queremos una prenda, un calzado o un enser para el hogar, pues una vez que recibimos el producto, pagamos por él y estamos incurriendo en un costo, ¿no? Otro punto, dependiendo de los diferentes enfoques que se puedan tener sobre cómo afrontar los costos en que se incurren, ¿no? ¿Cómo se entiende esto? Pues cuando hablamos de tener diferentes enfoques, eh, cuando hablamos de cotizar, yo pido a un vendedor X, a un vendedor Y, a un vendedor Z, eh, un producto en particular y cada uno va a tener un precio distinto, ¿no? Entonces, aún así, si, a pesar de que así elijamos el de menor costo o el de mayor, ya estamos incurriendo en costos, sea cual sea la decisión que tomemos.
También se puede incluir en costos cuando un proyecto, así un proyecto sea el más largo, que tenga que calcular y considerar el interés que este pueda generar, ¿no? Y cuando hacemos la evaluación del retorno de la inversión del proyecto en el cual vamos a participar, ¿no? O la corrida de nuestro flujo de caja, el análisis de retorno de inversión. Cada vez que hacemos todo ese tipo de análisis incurrimos en costos. ¿Por qué? Porque hay alguien que tiene que realizar ese trabajo, a pesar de que no incurramos en el costo directamente, pero al realizar esas operaciones estamos incurriendo en costo porque hay que pagarle a alguien. Así lo hagamos nosotros mismos, nuestro tiempo también tiene un valor, tiene un costo. Entonces el solo hecho de realizarlo ya tiene un valor, ¿no? Entonces, dado eso, la gestión de costos está compuesta por 4 procesos tan básicos como los que ven aquí en la pantalla, ¿no? Tienen ahí al hombrecito dando el visto bueno. ¿Por qué? Porque es bastante sencillo de aprender. Vamos a tener 4 procesos aquí, ¿no? De los cuales se compone esta área de conocimiento, que es planificar la gestión de los costos, estimarlos, determinar un presupuesto, y una vez que hayamos hecho todo esto, controlar los costos, ¿no? ¿No? Porque de nada sirve que nos gastemos el tiempo planificando, estimando, que hagamos todo una tabla en Excel, en SI10 o el software que utilicen. Si al final no controlamos, perdimos, ¿no? ¿De qué está compuesto la gestión de los costos? Aquí están 4 procesos. 3 de ellos de planificación, 3 de ellos de planificación, 1 de monitoreo de control. Si se dan cuenta, dentro de los grupos de procesos, no tenemos ningún proceso en inicio, no tenemos ningún proceso en ejecución, pues los costos no se ejecutan como tal, necesita un proceso que se ejecute como se haría en un proyecto, una ejecución netamente de influir en el proyecto en construcción o en la ejecución como tal, sino dentro de lo que se hace antes para que esto se realice. Entonces, ¿qué es planificar la gestión de los costos? Planificar la gestión de los costos consiste en establecer las políticas, procedimientos, la documentación para la planificación, la administración de estos, gastos y control de costos del proyecto, además de este proceso, lo que pueda proporcionarnos para orientar y direccionar sobre el cómo estos costos del proyecto se gestionarán a través de su ciclo de vida, ¿no? Ustedes saben que el ciclo de vida del proyecto tiene un principio y un fin, pues los costos están desde que pues, el proyecto se concibe hasta que se cierra, ¿no? Hasta la entrega de este. Entonces tenemos que desarrollar toda la documentación que, que engloba todos estos procesos como tal. Entonces, aquí tenemos un mapa mental que nos resume el proceso de manera completa, ¿no? Que es planificar la gestión de los costos, que tiene como entradas, ya lo habrán visto, en en el área de conocimiento de gestión de la integración, pues donde se gesta el acta de constitución del proyecto, pues aquí es una entrada, porque aquí vamos a encontrar la estimación a grandes rasgos que se dio cuando el proyecto se concibió, ¿no? Entonces ahí hay un costo inicial que estimaron tanto el sponsor como el gerente de proyecto y lo plasmaron en el acta. Pues ese documento es importante aquí como entrada. ¿Para qué? Precisamente porque necesitamos ese número, que es nuestro punto de partida. También nos valemos del plan para la dirección del proyecto, ¿no? El plan de gestión del cronograma, les decía, es importantísimo porque ahí está indicado y secuencializado todas las actividades en las que vamos a incurrir, a las cuales vamos a tener que evaluar y determinar el costo de cada una de estas, ¿no? Y esto es importantísimo, el plan de gestión de los riesgos, si se dan cuenta, si ustedes siguen la estructura de la guía, el plan de gestión de los riesgos, pues es el área número
8 si mal no me equivoco. Si ustedes se dan cuenta de secuencial, dirían, no, ¿cómo los riesgos, si eso viene después, lo vas a necesitar ahora? Ah, ok, pero como todo es todo es iterativo, si en primera instancia tú ya hiciste un estimado de costos, cuando te toque evaluar riesgos, pues todos esos riesgos que tú vas identificando y lo que te costarían esos riesgos, eh, y los planes que te costarían contra esos riesgos para que tú los evites, los minimices, pues esos costos, ¿no? Vienen al presupuesto, ¿no? Es por eso que la naturaleza iterativa de la gestión a través de la guía de PMBOK es muy rica, como ustedes pueden ver, ¿no? No es estanca, de que yo ya hice mi presupuesto y ahí se queda, pues no es así, ¿no? Es un error que se cometían en los proyectos anteriormente, ¿no? Cuando decían, o sea, que necesito un presupuesto para construir, pues, no sé, un puente, pues te sale tantos millones, y nunca nadie evaluó los riesgos, y luego se toparon con esos temas, y luego, ¿cómo hicieron? ¿De dónde sacas? ¿Cómo lo pagas? ¿Cómo asumes estos imprevistos, estos que no viste? Pues ahora cuando tú sigues un estándar, estableces una metodología de cómo planificar tu gestión de costos, pues puedes tener la visión de que todo esto que no estás contemplando, en el momento de que lo evalúes, será reconsiderado y se sumará a mi presupuesto, ¿no? De la empresa y la organización, pues vamos a obtener pues, los factores ambientales de la empresa, que son pues, documentos que toda organización ya tiene de proyectos pasados, ¿no? Información que te sirve de base para que puedas planificar. Siempre va a existir un documento que te va a servir de base, así sea pobre o no, si sea de una sola hoja, o hasta una hoja Excel la vas a tener, que siempre te va a servir de base, ¿no? Entonces, siempre es importante los factores ambientales de la empresa, ¿no? Los activos de los procesos de la organización, igual, ¿no? También de los cuales nos vamos a valer para poder hacer una planificación. Una vez que tengamos todas estas entradas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a necesitar pues herramientas, ¿no? Y técnicas para poder hacer uso de estas entradas. Y el principal, y que encontrarán en todos los procesos de planificación de todas las áreas de conocimiento, pues es el juicio experto. ¿Por qué es importante el juicio experto? Pues es aquella persona, ¿no? O entidad, o miembro del equipo, que pues ya tuvo la experiencia de toparse con una situación similar en un proyecto anterior y él aprendió, ya lo conoció. Y es por eso que su opinión es importante al momento de planificar, porque nos puede ayudar a minimizar pues los sesgos, las incertidumbres que podamos tener, ¿no? Al momento de desarrollar un plan. Entonces el juicio experto es importantísimo. Análisis de datos, pues de estos documentos que hemos recibido, vamos a analizar la información para comenzarla a trabajar y plasmarla en nuestro plan. Reuniones, clarísimo, ¿no? Tenemos que reunir con el equipo. Ahora, por temas del COVID y de la pandemia, pues se le dio más auge a lo que son las reuniones con equipos virtuales, ¿no? Ustedes saben, ya ahora ya no hay excusa para no estar desconectado. Entonces, las reuniones aquí son una herramienta muy importante para trabajar toda esta información que nos sirvió de entrada. ¿Todo esto para qué? Para obtener un plan de gestión de los costos, que es la única salida de este proceso, y por ende, la más importante, el plan de gestión de los costos, que como ya lo mencionábamos, contiene todas las directivas, las políticas, ¿no? Y todos los lineamientos de cómo vamos a gestionar los costos en el proyecto, ¿no? Todo lo que diga el plan es lo que se va a tener que hacer. No vamos a hacer nada más allá de lo que el plan nos diga, ¿no? Suena un poco mecanizado, pero ayuda a ser más organizado. Entonces, al aplicar el proceso de planificación de gestión de los costos, pues vamos a respondernos algunas preguntas, ¿no? Primero, ¿cómo se hará la planificación de costos para el proyecto? Pues ahí en el plan lo vamos a plasmar, ¿no? El juicio experto nos lo dirá, nos dará una luz de cómo manejarlo y en las reuniones que tengamos llegaremos a consenso, ¿no? ¿Cómo gestionaremos efectivamente el proyecto contra la línea base de costo?
¿Cómo vamos a controlar los costos? ¿Cómo se gestionarán las variaciones de los costos? Ah, ok, en el plan lo dirán, ¿no? Porque de la nada, si por ejemplo, recuerdan, al principio pusieron ahí en el pool everywhere, dijeron que querían aprender de valor ganado. Ok, si quieren utilizar la técnica de valor ganado, si yo la conozco la técnica de valor ganado, pero si tu plan no lo dice, ¿cómo la vas a aplicar? ¿No? Cuando trabajemos para organizaciones en proyectos grandes, ahí se suele cumplir a cabalidad lo que el plan dice. Si el plan no lo consigna, no tendrías por qué hacerlo, ¿no? Pierde validez. Entonces es importante como les decía una vez más, el coaching experto que nos ayuda y las reuniones donde nosotros plasmemos todo lo que vamos a trabajar al desarrollo de nuestra gestión de costos. ¿No? Pues ahí estoy pensando, pues, vamos a estar en la capacidad de hacerlo, vamos a poder cumplirlo. Ah, ok, ahí vamos para adelante, ¿no? Entonces, una vez de que nos hayamos respondido esas interrogantes y ya pues, se nos abrió un poquito la cabeza, ya nos hemos reunido con el equipo, ya todos estamos motivados, estamos encaminados y pues bueno, ¿qué va con, de qué constituye nuestro plan de gestión de costos? ¿Qué es lo que va a tener? ¿Qué es lo que debería tener como mínimo? Obviamente, pues van a haber algunas cosas más que se puedan adicionar, pero como mínimo, pues deberían de tener las especificaciones sobre cómo se deben de expresar las estimaciones, ¿no? ¿En qué moneda, en primer lugar? Estamos en el Perú, entonces, ¿soles o en dólares? Entonces, ustedes, a mí me he topado, por ejemplo, yo ejecuto un proyecto en soles, ¿no? Porque mi moneda nacional es más estable, mi cliente así lo pide, pero mi proveedor me cobra en dólares. Y pasa, ¿no? Cuando compramos equipos, maquinaria, nos cuesta en dólares, pero el proyecto está en soles. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cuál es el tipo de cambio que vamos a aplicar? ¿Se va a actualizar el tipo de cambio? ¿O va a ser vamos a trabajar con un solo valor desde el principio hasta el cierre del proyecto? ¿Eso nos va a afectar? ¿Nos va a beneficiar? Se da cuenta que hay muchas cosas que uno tiene que comenzar a ver, ¿no? A otro, el nivel de exactitud que se necesita para las estimaciones, ¿no? Entenderán y lo vamos a ver en el proceso de estimar los costos, pues, ¿cómo estimamos? A ojo de buen cubero, como dice, ¿no? Dice, no, guiño un ojo y digo, ah, no, esto cuesta tanto. Así. Y dice, ¿de dónde sacaste esa estimación? No, y se me ocurrió. No, no puedes trabajar ahí al azar, a la de Dios. No, señores, aquí tenemos en nuestro plan tiene que decir, ¿sabe qué? Vamos a tener un nivel de exactitud más o menos 5%, más o menos 10% de las fluctuaciones del mercado, ¿no? Por ejemplo, voy a comprar cables, ¿no? Y mi precio no debería superar en un 10% el del fabricante de tal marca o de tal vendedor, ¿no? Entonces, comenzar a estipular las directivas propias de la estimación de costos, ¿no? ¿Qué formato vamos a utilizar? ¿No? Cada quien no lo va a hacer. Estamos trabajando en un megaproyecto, estamos construyendo un puente, tengo 3 estimadores o 4 estimadores de costos y cada uno no va a trabajar con su propio formato, cada uno no va a hacer como le da la gana, cada uno como aprendió, ¿no? Tenemos que estandarizarnos, señores, vamos a utilizar tal formato, ¿no? Porque tenemos un control document que va a verificar, y esta es la correlación, este es el número de proyecto, ¿no? Y vamos a trabajar con Excel, vamos a trabajar con S10, ¿no? Todo esto se va a presentar en Dashboard en Power BI, en tiempo real. Bueno, todo lo que se planea, todo tiene que decir en el plan, ¿no? Si no lo dice, pérdida de tiempo. Reglas para medir el rendimiento de los costos. Claro, ¿cuáles son las reglas que vamos a aplicar? ¿Cómo vamos a controlar, cómo vamos a validar los costos de la mano de obra, de la maquinaria, de los recursos, de los insumos que vamos a utilizar? Tiene que estar en el plan. Si los costos incluirían los costos directos, ¿no? Aquellos que directamente están atribuidos al proyecto, o indirectos, ¿no? Los costos que no son directamente atribuidos a un proyecto, ¿no? Los gastos generales también tienen que plasmarse, si se van a considerar o no. Y nuestros umbrales de control, ¿no? ¿Cuándo vamos a controlar? Cuando hacemos los cortes. Todo eso tiene que decir el plan.
¿no? Y ahí hay una muestrita y ahí vamos haciendo una manera de checklist y estamos considerando todo lo que en nuestras reuniones acordamos con el equipo de proyecto, ¿no? Y ahí, hasta ahí, el primer proceso, si se dan cuenta, es bastante sencillo en la realidad. Y es como debería ser llevado a la práctica. Por inexperiencia muchas veces nos perdemos en el mundo y ahora cómo hago mi plan. Pues solo nunca lo debe de hacer. Regla de oro para todo aquel que trabaje en proyectos, solo no lo vas a hacer, ¿no? Siempre tienes un equipo. Por más pequeño que sea tu proyecto, pues siempre vas a tener una o dos personas que van a trabajar contigo. Pues cuando tú hagas tus planificaciones, todos tus planes, pues hazlas con tu equipo de proyecto, para tener todos una sola idea. Segundo proceso, les decía, estimar los costos, que también está dentro del grupo de procesos de planificación. Y pues, ¿qué es estimar los costos? Y aquí, miren, hay un pequeño texto que nos da una visión, ¿no?, un poco más amplia de lo que es estimar los costos, ¿no? El proceso de estimar los costos se realizan las estimaciones para cada actividad. Ojo, para cada actividad. Este proceso no combina las estimaciones dentro de un plan de gastos o un presupuesto de costos. Esto sucede en el siguiente proceso, que es determinar el presupuesto. Ojo, estas combinaciones no se dan aquí. Aquí se estima lo que nos va a costar cada actividad que hemos desarrollado. Ustedes ya habrán visto cuando desarrollaron pues, el cronograma, ¿no? Su línea base del cronograma, ¿no? Cuando desarrollan la EDT, ¿no? Y tienen ahí, saben que la EDT pues, se desglosa hasta paquetes de trabajo, ¿no? Paquetes de trabajo, cuentas de control y los siguientes niveles. El paquete de trabajo es el último nivel en la EDT. De ahí, de tus paquetes de trabajo, cuando desarrollas tu Gantt, tu diagrama de Gantt, ¿no?, que es el diagrama más utilizado para lo que es la planificación de un proyecto, partimos de los paquetes de trabajo y desarrollamos nuestras actividades. A ver, acá de repente hay más civiles, pero, por ejemplo, pues vamos a utilizar siempre este ejercicio porque nos da una luz más rápida. Si estamos construyendo una casa, mi paquete de trabajo pues sería paredes, techo, piso, ¿no? Para eso mi paquete de trabajo. Ahora, para hacer paredes, ¿qué actividades hay? Bueno, ¿no? Eh, construir pared con ladrillos, con bloques, con lo que fuese, ¿no? Empastar con cemento, tarrajear, ¿no? Las actividades. Ahí, ¿por qué? Porque como está desglosado hasta el mínimo nivel, ahí yo puedo determinar cuánto me va a costar cada una de estas actividades para este pequeño paquete de trabajo. Lo mismo pasa con el piso, con, la, con, con el techo. O si tenemos otro tipo de desglose, pues no por habitaciones, ¿no? Dormitorio, cocina, servicios higiénicos, cochera. Y una vez que lo tengas, que sea tu paquete de trabajo, de ahí desglosas las actividades que necesitarías para hacer ese determinado paquete de trabajo. Entonces, al ir desmenuzando, pues vas encontrando las cuentas más fáciles de cuantificar. O cuando cocinas, ¿no? Por ejemplo, ustedes quieren cocinar un arroz con pollo. El arroz con pollo es mi paquete de trabajo, es lo que yo voy a entregar, ¿no? Pero ¿de qué está compuesto? Pues de arroz, de pollo, y todos los insumos adicionales, ¿no?, para obtener este platillo. También no puedes desglosar demasiado, pues porque también resulta, en proyectos grandes, pues si se dan cuenta, resultaría muy tedioso eh, desglosar hasta un nivel 8 9 ya no sería dable, ¿no? Pues sería una pérdida de tiempo. Entonces, prima mucho la experiencia para determinar hasta qué nivel puedo desglosar. Pero entender que sean fáciles, que tus paquetes de trabajo sean fáciles de manejar con las actividades que yo voy a
que me van a ser de utilidad para trabajar, ¿no? Entonces, estimar los costos, como pueden ver, es el segundo proceso de planificación. Y aquí en este mapa mental que yo les muestro, pues aquí tengo mis entradas. Una vez más, para estimar los costos, el plan para la elección del proyecto es necesario, ¿no? Porque yo había realizado mi plan de gestión de costos, ¿no? El proceso anterior, que lo realicé con todo mi equipo de trabajo, ya me lo validó el director del proyecto, el sponsor, entonces ahora me sirve de entrada, ¿no? Porque ahí está todo está definido de cómo vamos a llevar el proyecto. El plan de gestión de la calidad me sirve aquí para estimar los costos. ¿Por qué? ¿Por qué la calidad? Me dirán, ingeniero, ¿por qué la calidad? Pues porque cuando yo comencé a determinar los recursos para mis actividades, pues la calidad va a depender, ¿no? Pues no es lo mismo, digamos, que me traiga pues al albañil de la esquina, ¿no? Que siempre me ayuda, el que me cobra barato, ¿no? Porque mi pasta y mi amigo, ¿no? Siempre me cobra baratito, y a veces por la gaseosa, el hombre siempre me hace los trabajitos. Ah, bueno, ese te cuesta barato, pero no te hace trabajo de calidad. Que te traigas un maestro constructor que es preparado pues en sencillo, con sus cursos, el hombre, y aparte bien uniformado, una diferencia, ¿no? Y eso solamente en el caso de recurso humano, ¿no? Tiene un costo distinto, obviamente sin áreas de ofender a nadie, pero tiene un costo distinto pues el albañil de la calle con el albañil preparado, ¿no? Y lo mismo pasa para cualquier disciplina, ¿no? La parte eléctrica, y si hablamos de civil para niveles mayores, pues los costos de los recursos varían. Entonces es importante el plan de gestión de la calidad porque ahí está plasmado pues cuáles son los niveles de calidad que queremos alcanzar, ¿no? Y lo mismo pasa con los recursos, ¿no? Estos son materiales, ¿no? La calidad de los materiales. Así sean de fabricación nacional, pues eh, vamos a requerir que estos que cumplan ciertos estándares, ¿no? Y también los costos ahí van a variar. Entonces, el plan de gestión de calidad también es importante para estimar los costos acá. La línea base del alcance es más que claro, ¿no? Porque imagínense, si no estaría estimando pues en vano, ¿no? Como las sobrevaloraciones, bueno, ese ya es un tema más de ética, diría yo. La verdad, yo le soy sincero, yo siempre que he estimado mis costos, pues yo tomo valores de 3, 4 proveedores cuando estimo recursos, ¿no? Y los costos del mercado de los profesionales y ya, ¿no? Ahora las sobrevaloraciones pues tienen un tema más político que otra cosa. Entonces, y el PMI pues no, no se mezcla con la política en realidad. Ustedes van a ver ahí, y nos ha pasado a todos los profesionales que hemos estado ahí inmersos en algunos de estos proyectos, cuando ya se ven estos sesgos oye, súbele un poco para ganar yo también, ¿no? O sea, que nosotros no hacemos ese tipo de cosas, pero se dan las sobrevaloraciones. Otro, que es pues, cuando no tienes un buen alcance. Por ejemplo, eh, ustedes tienen un presupuesto para comprarse un vehículo y, y están en la duda entre comprarse eh, un carrito, un Toyota, vamos a poner, y pues un Mercedes. Los dos te van a hacer llegar a tu destino, ¿no? Si tú quieres ir de un lugar a otro, los dos te van a llevar a tu mismo destino. Obviamente el Toyota no tendrá todas las comodidades que tiene el Mercedes, lujo, ¿no? El otro tiene asientos de cuero, ¿no? La calidad, tablero totalmente electrónico, y solamente consume combustible del 97, 99 de más alta calidad. En cambio mi Toyota me rinde con 95. Entonces mucho va a depender de qué es lo que tú quieras alcanzar.
Entonces, ¿qué pasa con estos proyectos? Pues algunas quieren hacer construir una escuela, un colegio, o hacer un puente, un hospital, no ven el alcance. ¿Y qué pasa ahí? Cuando están a mitad del proyecto se dan cuenta que se están quedando sin dinero. Entonces, ¿qué hacen en esas circunstancias? Pues se valen de adendas, ¿no? De variar el alcance, precisamente para poder ir obteniendo más dinero. Ese es un lado, cuando hay una mala estimación. Y el otro es, como les decía, cuando entra la corrupción y pues todo esto se corrompe, ¿no? Valga la redundancia. Y la respuesta ha sido, espero haberte dilucidado la duda. Continuamos. Documentos del proyecto. ¿Qué documentos nos sirven de entradas aquí? El registro de lecciones aprendidas. ¿De dónde? Pues quizás de proyectos anteriores, ¿no? Pues ¿qué puede pasar? Que hoy estamos construyendo una casa o un edificio de departamento, ya para que sea. Somos una empresa constructora de departamentos, de conjuntos habitacionales, y pues vamos a ver las lecciones aprendidas en qué les falló cuando estimaron costos en el proyecto anterior, que es similar al que estamos trabajando ahora, ¿no? Ahí dirán, no, sí, no consideramos trabajar con 2, 3 proveedores distintos para tal material, trabajamos solamente con uno y este incurrió en falta, no nos entregó a tiempo, nos demoró, uy, sobrecosto. Ah, ok. Lección aprendida. Hay que traerla aquí para considerarla para que no nos vuelva a pasar, ¿no? El cronograma del proyecto está clarísimo, es una entrada, es un documento necesario para yo saber en qué momento van a necesitar un determinado recurso, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy estoy haciendo, volvamos al, al, al ejemplo del conjunto habitacional, ¿no? Ya ¿no? Según el cronograma, en la quinta semana ya deberíamos estar haciendo, ¿no? Cimentando no sé, poniendo los refuerzos de la base para comenzar a construir. Ah, ok. Eso es en la quinta semana, porque digo, las semanas anteriores hemos hecho las excavaciones, el movimiento de tierras, todo eso lo previo, ¿no? Ah, ok. Entonces el cronograma me sirve para yo saber para cuándo yo debo tener los recursos que van a necesitar, ¿no? Y si realmente cuento con el dinero, con la liquidez para poder hacerlo, sino buscar los medios de cómo tener el dinero para poder cubrir esas actividades que se vienen, que ya están programadas, ¿no? Requisitos de recursos, está clarísimo, les decía, ¿no? ¿Qué tipo de recursos voy a necesitar, ya sea personales, eh, materiales, equipos, ¿no? Esos requisitos son importantes para yo poder estimar. Y el registro de riesgos, les decía, el registro de riesgos es importantísimo. Ojo, soy especialista en gestión de riesgos, así que por eso, no es que lo haya metido ahí, no, sino que también lo considera y la verdad, los riesgos hay que considerarlo. Por ejemplo, un riesgo que nunca nadie vio. No voy a decir que nunca nadie vio, creo que sí, por ahí lo avisoraron, ¿no? Por ejemplo, el caso de COVID, ¿no? ¿Cuántos proyectos se vinieron abajo, se desplomaron? ¿Por qué? Porque nadie lo consideró. Nadie vio este riesgo. Y quienes lo vieron y pudieron avisorar de que podían tener un riesgo que no había sido contemplado y que probablemente podría pasar, pues pudieron soportarlo. Eso ha pasado con algunos proyectos. Y los proyectos grandes, los megaproyectos, pues estos sí miran todo esto, ¿no? Miran todo el bosque y no se ciegan con un solo árbol, ¿no? Los proyectos pequeños, pues lamentablemente no tienen esa capacidad, no solamente económica, sino de profesional para poder trabajarlo y pues terminan absorbiendo todos esos problemas, ¿no? De la empresa y la organización, pues factores ambientales y los activos, ¿no? Todo lo que la empresa haya acumulado como información, pues aquí es importantísima, ¿no? ¿Para qué? Que con estas herramientas y técnicas, que son varias en el caso de las estimaciones, podamos estimar costos. Entonces, una vez más, el juicio experto, decía, ¿por qué? Porque vienen las lecciones aprendidas, viene una persona que ya, un integrante del equipo del proyecto que ya se topó con una situación similar y pues ya tiene la experiencia. La plasma aquí. Estimación análoga.
Analogía, ¿no? Voy a construir un edificio de 20 pisos ahora ustedes son, bueno, es de Puno, por ejemplo, en Puno, y antes la constructora ya hizo uno similar en Lima. Obviamente son realidades distintas, pero digamos que edificios ambos son de 20 pisos. Van a tener casi las mismas características. Analogía, es similar. Ojo, no es copiar, no es que agarro este y le cambio el nombre, ¿no? Lo que decía Lima, ahora le pongo Puno, ¿no? Si decía a 400 metros sobre el nivel del mar, no, ahora le pongo 4200, le pongo un cerito más y ya está, ¿no? Y lo demás le cambio, ahora le pongo mi nombre, para que yo lo he hecho, y ya está, ¿no? Eso no, eso es copiar, eso es plagiar y eso no es trabajo. Analogía, es una estimación análoga, es cómo lo estimé aquí y se me va a servir acá, porque me puede servir como base, eso es ahora les digo que lo entiendan de esa manera. Sirve como base, no para que sea utilizado como tal, sino para, eh, en base a esa estimación que se hizo ahí, yo poder mejorar la mía y poder hacer una estimación real de lo que yo voy a hacer, ¿no? La estimación ascendente, que ahora la vamos a ver un poquito en detalle, ¿no? Que por como muestra la imagen, pues va de abajo hacia arriba y entenderán hacia dónde apunto, ¿no? La EDT, ¿ya? La estimación paramétrica, pongo ahí una función, estimación paramétrica, ¿por qué? Porque se basa en información histórica, en data, números puros y duros, que mediante fórmulas matemáticas, estadísticas, pues yo puedo determinar, ¿no? Puedo estimar mis costos, ¿no? Estimación basada en tres valores, ¿no? De ahí viene ya lo que es el preámbulo para lo que es el valor ganado, importantísimo. El análisis de datos, ¿no? Analizar alternativas, analizar reservas, ¿no? Los costos de la calidad, cuánto nos van a costar estos, pues ahí viene. El PMIS, ustedes habrán oído ver que es Project Management Information Systems, un sistema de información de la gestión del proyecto, y que es software, S10, Project, Primavera, DT Simulero y los que existan en el mercado, ¿no? Y la toma de decisiones. ¿Todo esto para qué? Para tener tres salidas: estimaciones de costos, bases de estimaciones y actualizar documentación, ¿no? La documentación que se había gestado durante el proyecto se va actualizando con la estimación de los costos. ¿De dónde? Pues las estimaciones de los costos es una de las salidas más importantes de este proceso, y las bases de las estimaciones vienen a ser las salidas más importantes. No digo, esto no digo que la actualización de documentos no lo sea, pero de aquí más valiosos son estas dos. Entonces, ¿qué es la estimación análoga? Utilizar costos de proyectos anteriores para estimar el costo de mi nuevo proyecto. Simple, tan simple como eso. ¿Qué ventajas tiene esta estimación análoga? Pues es rapidísima, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorro uno que ya existía y lo puedo evaluar más rápido y obtengo mi estimación. Es más barato, obviamente, pues, porque toma menos tiempo hacerlo. Y no hace falta detallar muchas de las actividades, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque si estamos construyendo pues una pared, eh, construir paredes, eh, tanto aquí en Lima, donde estoy yo, construirlas en Huancayo, en Lima, en Puno, o cualquier lugar, pues se construyen de la misma manera, pues, ¿no? Yo no creo que una pared, pues, primero hago base, como los ladrillos o las bloquetas, ¿no? O las columnas, hay una secuencia para eso, pero no creo que primero pongas pues, el tarrajeo y luego pongas el ladrillo. O sea, si se dan cuenta, no, las actividades no varían, pues, en este caso, en este tipo de paquetes de trabajo. Entonces es por ahí que la estimación análoga se hace, no entras en detalles en actividades. ¿Qué desventajas tiene? Pues es poco preciso, obviamente. Hay poca información del proyecto, ¿no? Porque estoy tomando de otro proyecto que se parece al mío, pero no es igual. No hay ninguno son iguales. Y supone que todos los proyectos son iguales, ¿no? Entonces ahí caemos en la suposición, ¿no? Porque dijimos, se supone que lo que costó allá, sí, acá no me va a costar tanto.
cuando trabajamos con supuestos, pues nuestras estimaciones pueden ser erradas. La estimación ascendente, pues como mostraba ahí, pues es descomponer la actividad en menores componentes para estimarlos con mejor precisión, ¿no? Cada una de las partes inferiores y luego sumarlos de abajo hacia arriba, ¿no? Pero para eso utilizamos la ET. ¿Qué ventajas tiene este tipo de estimación? Pues este sí es más preciso, ¿no? Porque estoy hablando desde lo más mínimo, desde lo usado a lo mínimo, y se hace más preciso, ¿no? Compromete a más miembros del equipo porque participan de las estimaciones. Está clarísimo que si hay más gente trabajando, ¿no? Para poder hacer una descomposición, un desglose más preciso, ¿no? Y provee las bases de monitoreo de control. Aquí sí por lo menos hay una base sobre la cual yo voy a monitorear. ¿Qué desventajas tengo? Pues obviamente es más lento y es más costoso. Me toma más tiempo hacer este tipo de estimación, ¿no? Y tengo la tendencia a utilizar estimaciones sin fundamento cuando no se conocen bien las actividades. Eso sí nos trae nos trae este tipo de tendencia o de sesgo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo puedo ser muy bueno haciendo desglose de actividades, ¿no? Paquetes de trabajo, pero por ejemplo, si yo no conozco bien el paquete, puedo hacer un desglose errado de las actividades, ¿no? Es como si a mí me mandaran, pues, como electricista a que construya un puente, pues, ¿no? Y haga la estimación de costos. Si yo lo hago por mi cuenta, pues voy a incurrir en errores porque no tengo ni idea de cómo se hace, pues, un pilote, por ejemplo. Ah, no tengo ni idea. Lo conozco, pues, como por la teoría, pero cómo desgloso sus actividades. Yo puedo ser muy bueno estimando, pero puedo incurrir ahí en esos errores, ¿no? Entonces, si no hay no hay un fundamento, pues se va a errar, ¿no? Se va a cometer unas fallas ahí. Y requiere de mucha información del proyecto, ¿no? Para su implementación, ¿no? Aquí sí necesitamos bastante información para poder hacer las estimaciones, ¿no? Sí, esto está clarísimo. La estimación paramétrica, pues, utiliza información histórica para estimar los costos futuros. Hablamos de información histórica, es decir, y esto es muy ventajoso para organizaciones, pues, que llevan años trabajando en proyectos y han ido acumulando información, pues ahí. Toda esa data es importantísima aquí para estimar. Entonces, ¿no? Porque nos sirven de modelos simples, ¿no? Estimar los costos de construcción, por ejemplo, basados en metros cuadrados construidos. Entonces, al tener data, pues nos hace mucho más sencillo utilizar este tipo de estimación, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo trabaja? Aquí tengo una tablita, pues, de cómo se trabajó una determinada actividad durante todo un año, ¿no? Metros cúbicos, puede ser metros cúbicos de lo que sea. Solamente vamos a utilizar los números, ¿no? Y cuánto nos costaron cada uno de ellos. Es una tabla de Excel, ¿no? Como todas, hay un total, hay un promedio. ¿Y qué hago? Pues hago simplemente un cuadro de dispersión, donde obtengo pues la fórmula, ¿no? Y al ver que el R cuadrado pues, está cerca de la unidad, eso quiere decir que la correlación de mis datos es bastante buena, ¿no? Entonces, esa fórmula me puede servir para yo poder hacer estimaciones de esta misma actividad, ¿no? De cuánto me van a costar, ¿no? En base a la información histórica que yo pude acumular. La estimación basada en tres valores, ¿no? La estimación basada en tres valores, pues es la estimación PERN, ¿no? Que consiste en estimar la duración de una actividad utilizando las estimaciones pues, pesimista, más probable y optimista. Aquí tiene mucho que ver el juicio experto que nos ayuda a hacer este tipo de estimación, ¿no? ¿No? Esta técnica es conocida pues como el Program Evaluation and Review Technique. De ahí viene pues su nombre. Ahora, ¿cómo trabaja la técnica PER? Pues fórmulas estadísticas de la distribución PER se resumen en esta tabla que ustedes van a ver, ¿no? Donde la estimación, pues por tres valores, donde trabajamos en una media,
o el valor esperado, como se utiliza en la guía PMBOK, pues utiliza el valor pesimista, que en este caso está dado como la A, el probable y el optimista. Una media, obviamente, y aquí hacemos uso de la desviación estándar, pero como es en estadística, saben lo que es, aquí no vamos a incurrir en eso. Si en la actualidad se sigue utilizando una estimación análoga, claro que sí, la utilizan. Es útil cuando la sabes utilizar, ¿no? Es bueno conocer todas las herramientas, pero cuando tú hagas tu plan, no vas a decir vamos a utilizarlas todas, ¿no? Porque ¿de qué te serviría hacer estimación análoga, estimación ascendente, estimación parámetro? Pues estás dando la vuelta sobre lo mismo, ¿no? Cuando tú en tu plan vas a establecer qué herramientas vas a utilizar, cuál te va a funcionar mejor o cuál te ha funcionado. Yo les diría, por ejemplo, estamos aquí ya, ustedes están en Puno, en Arequipa o ya sea en esa ciudad, ¿no? Digamos, ya, vámonos a Arequipa. En Arequipa construyeron un puente de 10 metros, ¿no? Que soporta, es un número nada más, soporta 200 toneladas, ¿no? Es 10 metros de longitud, ¿no? Va a tener los pilotes verticales con dos líneas. Y en el mismo Arequipa, en un pueblito más cercano, va a construir otro igualito, otro puente de las mismas características, ¿no? De 10 metros, unos pilotos y todo eso. Igual. Son dos localidades distintas, obviamente va a haber algunos otros puntos que te van a variar los costos, pero para hacer una estimación análoga te serviría lo que ya hiciste del proyecto anterior, ¿no? Porque prácticamente estás haciendo casi lo mismo. Como obviamente les digo, no es que cojo esa estimación y la traigo como tal, ¿no? Porque para esa estimación, por ejemplo, utilizaron un determinado tipo de concreto, y para este otro proyecto me están pidiendo otro tipo, no por decirlo así. Ah, ya, pero ya sé que utilizaron una forma, ¿no? El Excel lo desarrollaron de alguna forma, y eso ya me sirve a mí como base para yo hacer una reestimación. Entonces ahí la activación análoga se hace útil, ¿no? Pero como les digo, no es lo mismo que te agarre pues, el proyecto que hicieron en Puno, vengas y lo traigas aquí a Lima, ¿no? Donde los costos que incluso de los materiales son mucho más altos, ¿no? Y digas, no, o sea, ya me costó pues levantar una pared, me costó 500 soles. Ah, en Lima igual, no, en Lima te costó 2000 y te fregaste, ¿no? Que hiciste una estimación análoga, pero no reevaluaste, simplemente lo copiaste, ¿no? Entonces, ¿te es útil? Sí, tienes que saberlo utilizar, ¿correcto? Volvemos aquí. Estos términos aquí estadísticos, como son la desviación estándar, la varianza, no voy a entrar a explicar de estadística porque no viene el caso. Es conocerlo, nada más que se utilizan precisamente para poder hacer una estimación basada en tres valores que es mucho más exacta que las anteriores, ¿no? En este tipo de técnica, el costo de la actividad se considera como una variable aleatoria, ¿no? Porque vas a tener varios escenarios donde el valor va a ir variando y tú puedas tener una estimación más exacta, más precisa, ¿no? Según la distribución de probabilidad, como se muestra en este gráfico, ¿no? Vas a tener, pues, cuando hablamos pues, de una estimación pues, optimista, ¿no? Que no va a costar tanto, una estimación probable, la más pesimista, por ejemplo, en el peor de los escenarios puede pasar esto, ¿no? Ya por el tema COVID, ahora los costos se han elevado, ya no costaba como antes, ya, más pesimista. El optimista, no, sí, cuesta igual, no ha variado. Aunque el más probable dice, no, yo creo que no. Todas esas ideas las concluyes, tú armas una tabla y evalúas estadísticamente esto, que es una fórmula matemática, y pues obtienes el valor más probable, el valor más probable, ¿no? Entonces, cuando haces las otras técnicas que también están ahí, que es el análisis de alternativas. ¿Qué es el análisis de alternativas? Pues, ¿no? Te haces la pregunta, ¿pero cuáles son las ventajas y desventajas de la diferencia de las diferentes estrategias de financiamiento? ¿No? ¿Cuáles son los impactos de comprar los insumos o alquilarlos? ¿No? Analizar alternativas. Como cuando pasa esto, por ejemplo, en obras civiles se ve bastante esto, ¿no? Analizar la alternativa y saber que, mira, tenemos una carretera de 10 kilómetros.
es más factible comprar la maquinaria, comprarnos nuestro cargador frontal, nuestra motoniveladora, es más, es más factible o alquilamos el equipamiento. Haces una evaluación de eso, ¿no? Haces una estimación. Si me sale más beneficioso comprarlos o alquilarlos. Ahora, no, si una organización que me dedico a hacer carreteras por todo el país, pues bueno, quizás me sea más factible comprarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque los voy a seguir utilizando en otros proyectos, ¿no? Pero si este es un solo proyecto que forma parte de mi cartera y yo como organización hago distintos proyectos, pues quizás no vuelva a hacer carreteras de aquí a 5 años, entonces de nada me sirva que yo las compre, probablemente alquilarlas sea lo más viable, ¿no? Entonces, analizar alternativas, ¿no? sobre las actividades que nosotros vamos a realizar. Análisis de reservas, ¿no? Agregar una reserva de costo adicional para contingencias sobre aquellos eventos previstos o inciertos, ¿no? En otras palabras, agregar una reserva de contingencia, y esto está muy ligado a lo que son los riesgos del proyecto, ¿no? Costos de la calidad, ¿no? Considerar los costos de prevención y evaluación, ¿no? Costos de cumplimiento, y si va a fallar, y si fallamos, cuánto va a incurrir corregir esta falla, ¿no? Software, ¿no? Hablábamos del PMIS, software, ¿no? ¿Qué planillas de cálculo vamos a utilizar? Si solamente utilizaremos Excel, que dicho sea de paso es una herramienta potentísima, yo les recomendaría que dominen mejor el Excel que cualquier otro software, ¿no? O simuladores, bases de datos, todo eso forma parte pues, del PMIS, ¿no? Del Project Management Information System, ¿no? El sistema de información de la gestión de proyectos. Y toma de decisiones, estimar costos a través de consenso, ¿no? De los miembros clave del equipo, ¿no? Para mejorar la exactitud y el compromiso con estas estimaciones. Esto también puede ser una herramienta muy valiosa si el juicio experto es muy experto, con la redundancia, ¿no? Podemos tomar la decisión de que, mira, tenemos el presupuesto tanto de tal insumo y cuesta tanto aquí, cuesta tanto acá y tanto acá. Y dirá, pues no, ya ninguno de los tres, ¿no? Vamos con un punto adicional ante variaciones de, no sé, de dólar, porque ahora que está que fluctúa. Ah, ya, toma de decisiones. Nuestra estimación está a un punto adicional. Ya, le vamos a subir 5% a todo porque el dólar está fluctuando muy constantemente. Ah, ok. Juicio experto es valioso aquí para tomar decisiones. Consideraciones al estimar costos, es importantísimo esta parte, ¿no? Vamos a ver qué consideraciones vamos a tomar, porque no las estimamos así por así. Entonces, las estimaciones deben estar basadas en la EDT para mejorar la precisión. Si no estimas pues, con las ideas, ¿no? Tienes que basarte en información existente. Y la EDT para esto es una entrada importantísima, ¿no? La información histórica de proyectos anteriores, ¿no? Que parten de los activos del proceso de la organización, es una clave para mejorar las estimaciones, ¿no? El cronograma del proyecto debe ser gestionado según su línea base, que claro, no puedes gestionar el cronograma de una manera distinta, ¿no? Las estimaciones son más precisas si se estiman componentes de trabajo de menor tamaño, ¿no? Decía, ¿no? Si lo podemos descomponer al más mínimo de las actividades, pues nos permite estimar mucho mejor, ¿no? Un director de proyecto no solo debe aceptar las restricciones de la gerencia, ¿no? Porque la gerencia nos dice, no, ¿sabes qué? Las estimaciones nos dicen hasta aquí, y aquí no te pasas, que también eso se suele dar, ¿no? Sino analizar las necesidades del proyecto, ¿no? Eso es importantísimo. Como directores de proyecto, tu opinión siempre es valiosa, es importante, ¿no? Los planes deben ser revisados durante la finalización del trabajo y, de ser necesario, se deben revisar también los cambios realizados, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás lo mencionábamos, utilizamos dos herramientas para estimación, pero probablemente quizás una tercera sea necesaria. Ah, ok, vamos a revisar los planes porque dos herramientas no nos están funcionando y quizás debamos cambiar. Ok, hay que revisar los planes. ¿No? Las reservas del cronograma no es una práctica aceptable en la dirección de proyectos. No hay no, o sea, cuando hablamos de reservas de cronograma, es decir, adicionar días uh, sin una previa evaluación, es algo que no se debe de hacer, ¿no? Otro, la estimación debe ser hecha por la persona que está haciendo el trabajo, ¿no? Para mejorar la actitud. Eso está claro, ¿no? Algunas veces se incurre en mandar a estimar a alguien que nunca lo va a realizar, pues si tiene un criterio distinto y por ende, pues
desarrollo totalmente errado, ¿no? Se debe mantener una línea base del cronograma y línea base del alcance y costo, está clarísimo, ¿no? Lo cual no se debe de cambiar, ¿no? A no ser que haya cambios aprobados en el proyecto, ¿no? Por un sistema de gestión de cambios, sobre todo. Los cambios son aprobados en el proceso de realizar el control integrado de cambios, eso lo habrán visto ustedes. Cuando cuando hablaron de la gestión de la integración, ¿no? Un director de proyecto puede calcular continuamente la estimación hasta la conclusión, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Con el fin de asegurar que haya suficiente tiempo, ¿no? Y presupuesto disponible para el proyecto, ¿no? Hay un proceso para crear la estimación lo más exacto posible. Siempre hay un proceso que nos va a servir para eso, una herramienta que nos va a ayudar a eso. El director de proyecto debe cumplir con cualquier estimación acordada. Hay un punto aquí del rango de las estimaciones, ¿no? Que se deben de revisar y refinar las estimaciones de costos a lo largo del proyecto. No es que hice el presupuesto ahora y ya me olvido, no, siempre hay que estar revisando las estimaciones si realmente están correctas, ¿no? La exactitud de las estimaciones de costo de un proyecto aumenta conforme el proyecto va avanzando, ¿no? A través de su ciclo de vida. Un proyecto en una fase de inicio, al principio, cuando tenemos una idea muy clara, pues nuestra estimación puede estar, se puede hacer una aproximación por orden de magnitud, se llama, en el cual pues siempre tenemos un rango bastante alto, precisamente para cubrir todo eso que todavía no tenemos, no conocemos. Y esto está pues siempre en menos un 25% más un 75%, ¿no? Cuando los proyectos inician, algunas veces inician con este tipo de estimación por orden de magnitud, que dice, pues no, sí, este proyecto va a costar unos 10 millones. Pues experto dice, ah, bueno, ok, vamos para adelante. Y a medida que vamos avanzando y vamos consiguiendo el proyecto y el alcance se va consolidando, se va llegando a la línea base, pues esta estimación se va reajustando. En etapas posteriores, pues ya esos rangos disminuyen, ¿no? Hasta llegar a un menos 5 o más 10%, que en algunos casos ya prácticamente se ha vuelto ya una práctica común, ¿no? Ya ni estiman, ¿no? ¿Sabes qué? Ya, ¿el proyecto cuánto sale? 10 millones, ya más 10%, listo. Y estiman así en algunos casos. Yo he conocido gente que lo hace así, y la verdad, pero es un orden de magnitud bastante aceptable. Pero siempre se debe hablar, ¿no? Y este rango pues siempre es el máximo menos el mínimo para poder tener ahí la estimación que queremos alcanzar. ¿Cómo se calculan estos rangos de estimaciones? Aquí están, ¿no? La estimación por orden de magnitud de un menos 25 más 75%, ¿no? Estimación ya de presupuesto, ya conforme hemos ido avanzando, pues de menos 10 a más 25, y una estimación definitiva entre menos 5 a más 10%. Ahí fluctúan y estas estimaciones pues ya están dadas y quizás el PMI no las trabaja tan a detalle como debería de ser, pero sí hay otras organizaciones que lo ven, como en este caso, y no estoy haciendo ninguna propaganda, que el caso es la AAC, donde existe pues una rama que se llama la ingeniería de costos, donde pues sí le dan, le dan duro a este tema, ¿no? Y ahí sí uno se vuelve un especialista completo de esto. Y aquí el PMI te da pues los estimados con los cuales tú puedes trabajar. Tercer proceso, ya estamos cerca, gestión de los costos. ¿Cómo gestionamos los costos? Perdón, gestión de los costos, estoy diciendo, determinar el presupuesto. Estoy confundiendo yo solo. ¿Cómo determino yo el presupuesto? ¿No? La cantidad de fondos que la organización necesita reservar o tener disponible para el proyecto, pues esto se llama presupuesto, ¿no? Hice todas mis estimaciones, ya sumé de abajo para arriba, ya utilicé la técnica todas que existen, ya hice uso de aquellas y pues obtuve mi presupuesto. Y aquí va a nacer lo que se llama la línea base de costo, ¿no? Entonces, ¿cómo determino el presupuesto? ¿Qué tengo de entradas? El plan para edición del proyecto, una vez más, es mi entrada base, donde tengo pues mi plan de gestión de los costos. Recuerden, ahí establecimos cómo íbamos a hacerlo. Entonces ahora viene aquí para determinar el presupuesto.
El plan de gestión de los recursos, y en gestión de los recursos nosotros ya definimos qué vamos a necesitar, qué recursos vamos a necesitar, ya está. La línea base de alcance, una vez más, viene aquí. Documentos de proyecto, ¿no? A base de las estimaciones que obtuvimos del proceso anterior, ¿no? Las estimaciones de costos que obtuvimos del proceso anterior, el cronograma del proyecto, los registros de riesgos que ya nos han dado las contingencias necesarias, documentos de negocio, del negocio, por ejemplo, el caso del negocio que se utilizó para determinar, pues, para desarrollar el acta de constitución, también aquí nos sirve, pues ahí vamos a encontrar estimaciones que se dieron inicialmente, y un plan de gestión de beneficios, ¿no? Eso para proyectos grandes se utiliza. Acuerdos a los que hayamos llegado con nuestros proveedores, ¿no? Y de la empresa y la organización, pues los factores ambientales y los activos. ¿Qué herramientas? Bueno, que el juicio experto es importantísimo aquí en la gestión de los costos. Costos agregados, una técnica que se aplica. Análisis de datos, ¿no? O sea, vamos a analizar las reservas que tenemos. Revisamos la información histórica con la cual hemos trabajado. Hacemos una conciliación del límite de financiamiento, porque es importante esto definir para poder determinar nuestro presupuesto, ¿no? Si el financiamiento con el que contamos nos alcanza para el proyecto que vamos a desarrollar. Y lo otro es el financiamiento. ¿Cómo vamos a financiar este proyecto? Fondos propios, lo vamos a obtener de una entidad bancaria, nos vamos a consorciar para hacerlo. Bueno, vamos a verlo ahí. ¿Y qué obtenemos de salida aquí? La línea base del costo. Requisitos de financiamiento del proyecto y vamos a actualizar algunos documentos. Las estimaciones se actualizan, el cronograma del proyecto se actualiza, el registro de riesgos se actualiza. ¿Y cuál es más importante aquí? Pues la línea base del costo. Es nuestra salida más importante. Entonces, una estimación de proyecto no se puede completar si las actividades de gestión de los riesgos de proyecto y sin la inclusión de las reservas. O importantísimo que para determinar el presupuesto, pues se hayan estimado los riesgos del proyecto. Hay unas reservas que debemos de incluir, precisamente para hacer frente a estos riesgos que han sido identificados, evaluados en su determinado momento. Se pueden agregar dos tipos de reservas. Las reservas de contingencia. Las reservas para contingencia son para hacer frente a los impactos de costos de los riesgos restantes durante la planificación de respuesta a los riesgos. Las reservas de gestión, cualquier cantidad adicional de fondos que debe ser reservada para cubrir riesgos imprevistos o cambios en el proyecto. Recuerden que les hablaba del tema del COVID, por ejemplo. Algunas organizaciones pues tuvieron una reserva de gestión precisamente basada en un riesgo de algo que podría pasar, que todavía no sabían qué era, pero por su propia experiencia dijeron, sí, sabemos que hay riesgos que no los hemos visto todavía, que no sabemos que van a suceder, pero que podrían darse. Entonces, tenemos ahí una reserva. Y pudieron soportar y apalancar todo ese tiempo que el COVID duró, ¿no? Entonces, ahí está. Algunos proyectos que tuvieron esa visión. Entonces, estas reservas constituyen la diferencia entre la línea base del costo y el presupuesto del costo, ¿no? La línea base contiene las reservas para la contingencia, que representan los fondos autorizados para que el director del proyecto gestione y controle. Ojo, esto es importantísimo. ¿Hasta dónde tiene poder el director del proyecto para gestionar el presupuesto? Y el presupuesto de la línea base de costo, la reserva de gestión, pues estos son dados, son reservas que tienen que ser liberadas ya con la aprobación de la alta dirección, ¿no? Pero todo esto, ¿cómo se ve gráficamente? Porque parece muy, muy ambiguo, mucha teoría, mucha letra. Aquí está. Tenemos esas actividades y nuestras actividades tienen un costo. Esto obviamente para un paquete de trabajo está determinado y tiene varias actividades que forman parte de esta. La sumo, y tengo el paquete de trabajo, los distintos paquetes de trabajo sumados me dan una cuenta de control. Sumo las cuentas de control, pues sí tengo el costo del proyecto. Hasta ahí.
con los riesgos que yo he evaluado, tengo mis reservas de contingencia. En este caso es un número al azar, obviamente no es esto, pero ya se hizo una evaluación de los riesgos, y cuando vean riesgos lo van a entender mucho mejor, ya con una amiga muy mía, muy conocida. Y esas reservas de gestión de esos riesgos ya evaluados, cuantificados, se adicionan aquí. Aquí es donde yo tengo la línea base del costo. Y esas reservas de gestión para esos imprevistos, eso que no, que sabemos que puede pasar, pero todavía no sabemos qué es, se suma a esta línea base del costo y obtenemos el presupuesto total del proyecto. O sea, esta es la forma de cómo se debe realizar. Y esta es la forma en cómo lo realizan las organizaciones que ya tienen un sistema estructurado en su gestión de costos. Cuando somos una organización que no conocemos, pues calculamos al azar aquí a mis actividades, digo, nada, me cuesta tanto, y ya sumo, entonces sumo, nada, de repente me va a costar, por ahí un imprevisto, algo que no considere, listo, ya está, mando mi presupuesto y luego me quedé en el aire, porque no consideré muchas cosas, no avisoré, por ejemplo, el caso de riesgos, de que no, por ejemplo, costos de movilidad o el bloqueo de carreteras, que son riesgos que no los vi, y si no los consideré, y ahora son costos en los que voy a incurrir, ¿no? La línea base del costo es el costo del proyecto más las reservas de contingencia. Listo, no hay nada más. Y el presupuesto del proyecto es la línea base del costo más la reserva de costo. No hay nada más que darle vuelta ahí. Y todo esto, ¿cómo se ve? ¿No? En una curva S, que no es más una gráfica de valor acumulado de todo lo que yo voy a gastar en el proyecto desde su inicio hasta el cierre, ¿no? Se le llama curva S por la forma que suele tener. Entonces, los costos acumulados me dan esa tendencia del, del presupuesto. Y esto es en todos los proyectos. En algunos esta curva puede ser más achatada, más arriba, pero suele tener siempre esa tendencia, ¿no? Por eso que le llaman la curva S. Y como último proceso, que es controlar los costos, ¿no? Ya nos gastamos el tiempo planificando, ya hicimos nuestros 3 procesos de planificación, ya planificamos todo lo que pudimos, y ahora pues viene cómo vamos a monitorear. Vamos a ver si realmente se está gastando como se pensó. Y aquí viene pues lo que me pusieron al principio, ¿no? El valor ganado. Acá viene. Entonces, ¿qué es controlar los costos? Pues es similar a la parte de control de cualquier otra área de conocimiento, pero con un enfoque en los costos. No hay vuelta que darle. Para todo cierra, ya está. Asunto solucionado. Y controlar, ¿qué significa? Pues medir. Al momento que estamos controlando, estamos midiendo. ¿Frente a qué? Línea base, ¿no? Línea base de costos. Tuvimos nuestro presupuesto llevado a una gráfica, tuvimos nuestra curva S, ahora vamos a medir, ¿no? Ojo, comenzamos a medir, ahora sí, vamos a controlar. Ahora, ¿cada cuánto tiempo? Depende, pues en el plan dijimos, mi proyecto dura un año, pues voy a hacer cortes cada, cada mes. Mi proyecto dura 3 meses, voy a hacer cortes cada 15 días, para ir controlando cómo va. No, mi proyecto es pequeñísimo, nada más. Un mes dura. Bueno, cortes semanales, ¿no? Y eso lo definimos en el plan. No, no es que se me ocurra hacer cortes y ya está. Todo tiene que decir en mi plan. Mi plan tiene que decir cada cuándo voy a hacer cortes y cómo van a ser mis índices, ¿no? Mis indicadores. Entonces, controlar los costos. ¿Qué entradas voy a tener? Un poco de música para que se anime. El plan para la edición del proyecto. El plan de gestión de los costos, les decía, aquí viene, una vez más, la línea base de los costos justo del proceso anterior, ¿no? De estimar el presupuesto, la línea base para la medición del desempeño, que es la línea base del alcance y del cronograma. Aquí viene. Los documentos de proyecto, el registro de lecciones aprendidas, importantísimo, nos enseña cómo controlar los costos, cómo se controló anteriormente. Acá lo vamos a ver, si funcionó o no funcionó, ¿no? Los requisitos de financiamiento del proyecto, vienen aquí para controlarlos, ¿no? Porque cómo nos han financiado, cómo se desembolsó el dinero. Ah, eso es importantísimo acá.
para controlar, bueno, los datos de desempeño del trabajo, está clarísimo cómo se ha desempeñado el proyecto, cómo irlo controlando, entonces toda esa información viene aquí para controlar. Y de nuestra empresa de organización, pues los activos, ¿no? ¿Qué activos tenemos para controlar costos? ¿Aplican el valor ganado en mi empresa o no? Si no lo aplican, lo implemento, toda vez de que yo lo he mencionado aquí en el plan de gestión de los costos, ¿no? ¿Y qué herramientas voy a utilizar? Pues el juicio de expertos, una vez más importantísimo, y análisis de datos. Análisis del valor ganado, está arriba porque es más importante quizás, y es el más utilizado porque quizás mejores resultados ha dado. Análisis de variación, análisis de tendencias, análisis de reservas. Índice de desempeño del trabajo por completar es un indicador que tenemos, que se llega a determinar aquí. Y otra vez el PMIS, ¿no? Que es el software que estamos utilizando. En realidad es software. ¿Y qué vamos a obtener? Pues información de desempeño del trabajo, pronósticos del costo, vamos a pronosticar si estamos yendo bien, estamos yendo mal, regular. Solicitudes de cambio se van a gestar, ¿por qué? Porque vamos a tener que cambiar algo, vamos a tener que mejorar algo, solicitudes de cambio. Y vamos a actualizar. Planes para la elección de proyectos se actualizan, aquí están los documentos que se actualizan. Y los documentos de proyecto, ¿ven qué documentos se van a actualizar? Aquí están. Miren que se actualizan el registro de supuestos, las estimaciones se actualizan, en base al control que estamos haciendo, las estimaciones, las lecciones aprendidas, obviamente las actualizamos, se van a generar nuevas lecciones aprendidas para proyectos futuros, se actualiza el registro de riesgos, y salida importante, la información de desempeño de proyectos, en nuestra salida más importante aquí. ¿Y qué es el método de valor ganado? Pero hasta el final para ver qué es el valor ganado. La técnica del valor ganado es un método para medir el rendimiento del proyecto contra la línea base del alcance del proyecto, ¿no? Basado en el cronograma y los costos, contra las tres líneas base. ¿Correcto? Esta técnica del valor ganado llama a estas tres líneas base como la línea base para la medición del desempeño, lo que les decía, ¿no? La medición del desempeño del proyecto utiliza estas tres líneas base, alcance, costo y cronograma. Alcance, cronograma y costo, bueno, los dos. Además, existen tres reglas a considerar en el análisis de valor ganado: definir los niveles de la DDT en donde se medirán las cuentas de control, o sea, donde voy a hacer yo las mediciones, o mis cortes, como les decía, ¿no? Establecer técnicas de gestión de valor ganado, qué técnicas voy a utilizar, ¿no? Y como porcentaje completado, y establecer la fórmula para determinar la estimación a la conclusión, cuál de ellas me va a ser. Hay algunas que se han desarrollado. Entonces, como yo bien necesito aquí para una línea base para la decisión de rendimiento, pues necesito esas tres líneas base. Alcance, mi EDT, cronograma, mi Gantt, y mi presupuesto. En este caso está graficado como el Gantt, pero puede ser pues mi tabla Excel, donde está todo, ¿no? Mis costos, mis actividades, ¿no? Cuánto cuesta cada uno de ellos, ¿no? Ya paquete de control, ya todo ya cuantificado, ¿no? Y traducido pues en mi curva S. Entonces, ¿cómo leo yo una curva S? ¿Cómo interpreto yo una curva S durante el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Aquí está bueno en inglés, pero si ustedes ya conocen y lo van a entender, ¿no? La estimación al cumplimiento del costo, la variación al cumplimiento, presupuesto al cumplimiento, el BAC, que no es más que la línea base del costo, y tenemos pues tres parámetros que se miran acá, ¿no? El valor planeado, el costo actual y el valor ganado, ¿no? Tenemos otros indicadores que medir, pues claro, la variación del cronograma, la variación del costo, ¿no? La fecha o el dato, el date, es donde yo hago pues el corte, ¿no? Que en este caso está marcado en junio, pero obviamente no determina en su plan cuándo son sus cortes, ¿no? Y ahí verifico cómo se está comportando, ¿no? Esto fue lo que planifiqué, esto fue lo que yo hice, me gasté ahí con todo mi equipo armando toda mi planificación, ahí está mi curva S,
Y ahora voy a ver cuánto estoy gastando hasta ahora y cuánto eso es como porcentaje ganado real. Entonces, ¿qué es la fecha de datos? ¿Qué es el date? ¿No? Es de cuándo son los datos de este proyecto. O sea, cuándo estoy haciendo el corte, si mi data es la actualizada o estoy trabajando con data con información histórica, ¿no? Es importantísimo ver todo esto. El valor planificado, si es mayor que el valor ganado, pues estamos atrasados de lo programado, ¿no? Ya está clarísimo, ¿no? Estoy gastando más. El costo real, si está por decir mayor que el valor ganado, estamos por encima del presupuesto, ¿no? Para ir entendiendo cómo se comportan estos indicadores. Y la variación al cumplimiento o a la conclusión del proyecto, pues no es más que el presupuesto, ¿no? El budget a completion, ¿no? El presupuesto para completar el proyecto, menos la estimación a la conclusión, ¿no? ¿Qué tan por encima del presupuesto estamos? ¿Qué, qué tan bien vamos o qué tan mal estamos yendo en el proyecto? Entonces, ¿no? Y la fecha de finalización estimada frente a la fecha de finalización planificada. Está claro que si tenemos variaciones, ¿no? Si nos atrasamos, si estamos incurriendo en costos, y está clarísimo que ya no vamos a culminar el proyecto ni en la fecha estimada, ni en el costo estimado, ¿no? Entonces, comenzamos a hacer esas evaluaciones. Todas estas cosas, ¿cómo las hacemos? ¿De dónde sacamos todo esto? Pues aquí, ¿no? De estas pequeñas fórmulas que se derivan, ¿no? ¿Qué es la variación del costo? Pues la variación del costo es el valor ganado menos el costo actual, ¿no? Si esto me sale negativo, estoy por encima del presupuesto. ¿Qué quiere decir? Estoy gastando más. Si sale positivo, estoy por debajo del presupuesto, es decir, estoy gastando menos de lo planificado, estoy yendo bien. La variación del cronograma, si bien es cierto, no es, no forma parte de lo que es el costo, pero es un índice que se mide en el cronograma, lo tengo aquí, entiendo que lo habrán visto, y si no, aquí está, ¿no? Igual, la variación del cronograma, si es negativo, ¿no? En este caso que es el valor ganado, el valor planificado, si es negativo, estoy detrás del cronograma, es decir, estoy atrasado, estoy demorando. Si es positivo, pues estoy en adelantado, además está muy, muy bien por encima de lo que planifiqué y comienzo a tener aquí mis índices, ¿no? Porque está claro que cuando le aplicamos valor ganado, no solamente las variaciones van a ser los únicos eh, índices a trabajar, ¿no? Tenemos que trabajar con todos para tener una real información de cómo se está comportando nuestro proyecto, ¿no? Porque, eh, ¿qué pasa? Que algunas veces hacemos, más que nada en el caso del cronograma, cuando no se conoce bien cómo aplicar los índices de variación, eh, y no aplicamos a la ruta crítica, por ejemplo, y lo aplicamos a otras actividades, el índice puede salir positivo y podemos creer erradamente que estamos yendo adelante, ¿no? Entonces, cuando aplicamos todos los indicadores, pues ahí recién encontramos realmente el comportamiento del proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué es el índice de desempeño del costo? ¿No? Por sus siglas en inglés, no es lo mismo, no es más que el valor ganado entre el costo actual, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que se está obteniendo un valor, pues, en este caso, de X dólares, soles, por cada dólar o sol gastado. Es decir, si este CPI está por encima de la unidad, estamos gastando menos de lo planificado. Relación inversa, ¿no? Si es menos de la unidad, estamos gastando más de lo planificado. Índice de desempeño del cronograma, lo mismo. Valor ganado sobre valor planificado, ¿no? Solo estamos, ¿por qué aquí esto es traducido, ¿no? Dice, estamos progresando a un porcentaje X del nivel planificado originalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que si el CPI es positivo, estamos yendo por encima del cronograma, es decir, estamos adelantados, estamos yendo muy bien. Y si este CPI es menos que la unidad, pues estamos atrasados, ¿no? Y estos
como le digo, más que nada en el cronograma, cuando vemos, se tiene que aplicar directamente a la ruta crítica, ¿no? Y no a todas las actividades, porque ahí cometemos ese error, ¿no? Y eso es un error no recurrente en algunos planners. Otros índices, el índice de desempeño de trabajo por completar, el TCPI lo mencionaba, ¿no? Tiene una fórmula matemática, ya tiene que aprenderse, pero sí tenemos que entender, ¿no? Que este trabajo divide el trabajo restante a realizar entre el dinero restante para hacer esta actividad, este trabajo restante, ¿no? Esto responde a una pregunta, bueno, con el fin de mantenernos dentro del presupuesto, ¿qué tarifa debemos cumplir para el trabajo que falta? ¿No? Entonces, para eso que se aplica este tipo de índice. Si nos hacen esta pregunta en la organización, oye, si yo quiero mantenerme dentro del presupuesto, ¿no? ¿Qué, dónde tengo que mejorar? Ya que el TCPI nos dará ese número, ¿no? Ahora, la variación en la conclusión, que les decía, ¿no? Que era la línea base del costo menos la estimación a la conclusión, hasta la conclusión, perdón, ¿no? Y esta responde a una pregunta, pues dice, ¿cuánto por encima o por debajo del presupuesto se estará al final del proyecto? ¿No? Este índice es bastante importante, pues porque cuando ya tenemos un atraso, por ejemplo, y ahí quieren saber, oye, ¿cuánto más me va a costar? Es lo que quiero saber. Y cuando hablemos de cronograma, ¿cuánto más me voy a demorar? ¿Cuánto tiempo más me va a tomar? Estos índices nos comienzan a dar las luces para eso. Y aquí hablábamos de la estimación a la conclusión, pero ¿qué es la estimación a la conclusión? Pues hay tres fórmulas para tres escenarios distintos, ¿no? ¿no? Y las formas de calcularlos pues dependen de los supuestos que se hagan, ¿no? La primera fórmula es la más común y la más usada, ¿no? Donde es pues el presupuesto, la línea base de costo, sobre el CPI acumulado, ¿no? El CPI que obtengo, lo divido el presupuesto entre este CPI y obtengo la estimación a la conclusión. No sé si el CPI está por debajo de la unidad, es decir, ¿no? Si estoy gastando más de lo adecuado, si estoy me estoy sobregirando, al ser este denominador menor que la unidad, ¿qué es lo que va a hacer? Que el IAC sea mucho mayor que el presupuesto, ¿correcto? Una matemática simple, ¿no? Entonces ahí nos va a ir dando un pronóstico de cuánto nos va a costar nuestro proyecto, si nuestro CPI está por debajo de la unidad. La otra fórmula, ¿no? Que está basada en el costo actual y la estimación hasta la conclusión, ¿no? Y una tercera fórmula que calcula el costo real a la fecha más el presupuesto restante, ¿no? Se utiliza cuando se cree que las variaciones actuales serán atípicas, es decir, si hay cierta incertidumbre, pues esta variación de la fórmula puede ser aplicada, ¿no? ¿No? En el caso de la segunda, como lo había mencionado, ¿no? Se utiliza cuando pues, la estimación original fue errónea, ¿no? Entonces aquí hay que darle ese plus. Y ahora, esta estimación hasta la conclusión, ¿cómo se obtiene? Pues aquí hay una redundancia entre la estimación a la conclusión menos el costo actual, ¿no? Cuanto más costará el proyecto, pues se vuelve a estimar, ¿no? Se haciendo cíclicamente, se va reestimando para ir pronosticando en cuánto sobrecostos vamos a incurrir a medida de que nuestros indicadores vayan variando, ¿no? Es decir, si nuestro valor ganado va cayendo, pues ya estamos clarísimos de que nos vamos a sobregirar, ¿no? Porque el costo actual, obviamente, va a ir subiendo, ¿no? Con esto, muchachos, concluyo los 4 procesos de la gestión de los costos. Ahí les dejo mis datos por si me quieren contactar. Y pues, agradecerles. Bueno,